Muy buenos días, amados hermanos y amigos que han tomado de su tiempo para sintonizar a esta hora el Lucero de la Mañana. Deseamos que Dios les bendiga y que este programa sea de edificación para su vida. En esta mañana queremos compartir con ustedes el tema Déjate de vivir como esclavo si eres hijo, en la voz de nuestro apreciado hermano Israel Reyes. Así que no le cambie, vamos a una pequeña pausa y en breve regresamos. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96. Teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García. Profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polocheras, corte en vinil, diseños de logos, teacher personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Vamos a la palabra de Dios, vamos a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, Gálatas capítulo 4. Quisiera compartir de los versículos 1 al 7 del capítulo 4 de Gálatas, donde tenemos una doctrina fundamental, central para nosotros como cristianos, y es la verdad de que nosotros somos hijos de Dios. Esto está completamente, y yo creo que es el punto central de la carta, aunque lo que voy a compartir es una de las argumentaciones. Esta partecita, esta unidad de pensamiento, es uno de los argumentos que Pablo utiliza para atacar una situación que se está dando en la iglesia, una falsa enseñanza al respecto de la justificación, que es por la sola fe. El tema general de Gálatas, de la carta de Gálatas, es cómo pueden los hombres pecadores por naturaleza llegarse a Dios santo por naturaleza. ¿Cómo es eso posible? La respuesta de Pablo es que no hay más que un camino: aceptar la salvación que Dios da por medio de Jesucristo, por la sola gracia, solo por gracia. Y lo que vamos a ver es uno de los argumentos que Pablo utiliza para atacar esta doctrina que se está metiendo a la iglesia a través de un grupo. Podrían llamarse falsos maestros, ya ese asunto lo sabe el Señor, pero el grupo de los judaizantes. Gente que había creído en Cristo, pero que estaba de momento queriendo volver a agarrar las imposiciones de la ley mosaica. Y hay un punto en específico en el que Pablo va a tratar dentro de la carta, que era el tema de la circuncisión.
somos hijos de Dios. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Galacia, pero también, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pablo en su argumentación, como he dicho, va a hablar del por qué la ley no debe de ser guardada por los creyentes y cuál era su propósito. Y va a decir aquí en esta porción, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y va a hablar de la ley y presentarla como un siervo que estaba al cuidado de un niño que todavía no tenía la capacidad de recibir todos los bienes de su padre. Y dice aquí, en nada difiere del esclavo. Hay que meterse para entender este texto en el contexto cultural romano. El contexto cultural romano. Habían diferentes siervos en aquellos tiempos. Y estos siervos eran dispuestos para administrar diferentes asuntos de una casa. Entre ellos habían algunos que estaban dispuestos para cuidar específicamente de los niños, desde su infancia hasta que el padre decidiera cuál era el momento en que él lo entendía maduro para recibir ya todo lo que le correspondía como hijo. La palabra que se utiliza aquí para niño no es la misma que se utilizó en el versículo 26 del capítulo 3. La palabra griega huios, que significa hijo, y entonces se tradujo como hijos de Dios, mientras que aquí se usa la palabra nefios, que quiere decir niño pequeño, un niño que todavía no tiene la posibilidad de cuidarse por sí solo, no tiene capacidad de tomar decisiones. El apóstol Pablo va a presentar a la ley como este tipo de esclavo que estaba cuidando de los niños mientras llegaba el momento en que el hijo pudiera tomar las riendas. Dice el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores. En la versión NBI dice, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores, para que nos aclare un poquito la traducción, hasta la fecha fijada por su padre. A diferencia de nosotros, hoy día hay una imposición legal. ¿Cuál es el momento en que el gobierno reconoce la mayoría de edad? Cuando se cumplen los 18 años. En Estados Unidos, los 21. 18 años. En el contexto romano no. En el contexto romano, el padre decidía el momento en que esto estaba para hacerse. Y se hacía con toda una ceremonia en la que se llevaba al muchacho y se le ponían una toga y era una ceremonia en la que ya el padre reconocía públicamente que este hijo estaba para recibir todo lo que él tenía. Dice el apóstol Pablo, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estar bajo las normas o principios del mundo, en este contexto, quería decir que estaban bajo la ley. Bajo la ley. Pablo está diciendo que esa era la niñez de la nación de Israel. Acuérdense, estamos en una iglesia gentil. Gentil quiere decir que no es judío. Aquí se estudia la Biblia. Gentil, en la que se está introduciendo enseñanzas judías. Tenemos a los judaizantes aquí metiendo una doctrina del judaísmo. Entonces Pablo está hablando de esa situación del pueblo de Israel. ¿Para qué había recibido la ley? ¿Cuál fue el propósito de Dios con dar la ley? Dice, Pablo estaba diciendo que esa era la niñez de la nación de Israel, cuando ellos estaban bajo las reglas y mandamientos. Pero cuando vino
el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí el apóstol Pablo va a dejar claro una verdad. Cristo, hombre, nacido de mujer, identificado específicamente con una nación, con un grupo étnico. Algunos sabios han querido argumentar que Jesús no tenía ningún tipo de relación con ninguna nación. 100% hombre, nacido de mujer e identificado con una nación. El pueblo de Israel nació, dice aquí, bajo la ley. Otra manera de ver este detalle del apóstol Pablo, hablando del tiempo, cuando llegó el tiempo preciso. Dios no hace nada a lo loco. A Dios no le agarran las prisas. Dios tiene el tiempo en su control. Sabe cuál es el momento ideal para las cosas. Y el momento en que Jesús viene, algunos comentaristas hablan del tiempo en que Dios espera para la redención del hombre. Pasa mucho tiempo desde la caída de Adán, la caída del hombre en el huerto del Edén. ¿Por qué Dios no resolvió ese problema más rápido? Quizá en los tiempos de Noé, quizá un poquito más, un poquito menos, o inmediatamente. No, Dios tiene su tiempo. Algunos comentaristas hablan, era necesario que el hombre viera y experimentara de manera clara los efectos de su pecado, los efectos de su desobediencia. Otros argumentan sobre este asunto del tiempo, el cumplimiento del tiempo, es que este era el tiempo preciso cuando llega Jesús para morir en la cruz y que este mensaje y esta verdad fuera esparcida a todas las naciones. Es el momento donde hay un imperio que gobierna y tiene alcance hacia tierras muy, muy lejanas. Y fue un asunto que fue de facilidad para Pablo y que fue de ayuda para que el testimonio del Evangelio, para que el mensaje del Evangelio se esparciera mucho más rápido. Es el momento en que hay un idioma que por obligación debe ser hablado, por lo menos medio hablado, en todos los rincones del mundo, hablando a nivel comercial, porque todo el mundo tenía relación con Roma a niveles comerciales. Entonces, la Biblia se escribe en ese griego, que es el griego que todo el mundo conocía y que todo el mundo tenía que conocer de cualquier rincón por allá. El tiempo preciso, son argumentos. Ahora, Dios vio cuando era el tiempo, Dios marcó el tiempo, y así como el padre romano decía cuándo era el tiempo de reconocer a su hijo como adulto, entonces vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su hijo nacido de mujer y bajo la ley. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para redimir a los que estaban, versículo 5, bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Al llegar el momento determinado por Dios, Dios el Padre envió a Dios el Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Esta frase, este asunto de la adopción, para nosotros se nos hace la idea de la típica adopción de una pareja que no puede tener hijos. De momento va a un lugar donde un hogar de niños, hace toda una serie de trámites legales, tienen al niño por un tiempo, unas visitas, y entran en algún tipo de relación afectiva con este niño y deciden adoptarlo y reconocerlo. Este no es el caso de lo que la palabra de Dios nos enseña en lo que es la adopción bíblica o de los tiempos bíblicos. Era reconocer al propio hijo,
reconocer al propio Hijo como capaz de recibir todos los bienes y de tener derecho sobre todo lo que el Padre tenía. El Hijo vino para que nosotros recibiésemos esa adopción. Nosotros habíamos escuchado esta verdad y hemos escuchado esta verdad muchísimas veces. Yo quisiera enfatizar en algo específico. Todos aquí no sabemos Juan 1:12, que dice: a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero que usted entienda bien el asunto de ser hijo de Dios y lo que significa ser hijo de Dios. Es recibir todo el derecho sobre lo que Dios como Padre tiene. Nos ha sido entregado, nos ha sido dado, ha sido puesto a nuestra disposición. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, Abba, Padre. Aquí hay varias verdades, inclusive la palabra redimiese, vamos a tomarla en su sentido literal como rescatar, porque es otro concepto bíblico bastante profundo, al igual que la adopción, como para verlo en un estudio bíblico. Rescatar a los que estaban bajo la esclavitud de la ley y hacerlo hijos con derecho y potestad. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Otro detallazo más, y la manera en que Dios certifica esta relación que Él quiere tener con sus criaturas, convertirlos en hijos, es certificada por la presencia del Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, en vuestros corazones. Y dice la palabra, el cual clama: Abba, Padre. Es la palabra hebrea para padre, Abba. Algunos entienden que significa papito. El Espíritu de Dios en nosotros que clama y reconoce a Dios como Padre. La frase por cuanto sois hijos constituye una energética declaración, o como Pablo lo expresó en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 16, dice: el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y disfrutamos y tenemos ahora la guía de Dios por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Él nos enseña, Él nos guía. Tenemos la posibilidad de tomar las decisiones correctas, a diferencia del niño que tenía que ser cuidado, que tenía que ser instruido y llevado a todos lados por aquel esclavo, por aquel sirviente que estaba para eso. En el caso del pueblo de Israel, en el caso de los judíos, la ley que Dios les había dado a través de Moisés. El versículo 7, el apóstol Pablo sigue diciendo: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hemos recibido en Cristo todas las cosas. Herederos de Dios por medio de Cristo. Esto es la explicación básicamente teológica, el sentido del texto en su contexto. Me gustaría señalar el detalle de por qué el enemigo busca meter en la iglesia el tipo de enseñanza que nos invita a hacernos independientes de Dios y tomar la sartén por el mango. Como decimos, de agarrar la batuta. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron una de las cosas que pierden, perdieron todo. Una de las que pierden, para nuestra observación en esta enseñanza, perdieron su relación con Dios. Pero eso se convierte en la naturaleza caída del hombre en una necesidad. Y todos nosotros sabemos que necesitamos pertenecer.
necesitamos ser parte de. Somos seres relacionales. No estamos hechos para estar solos. Necesitamos pertenencia. Por eso existen los clubes, donde la gente se agrupa por intereses. El Club de León, el Club de los Tigres, el Club del billar, el dominó. Existen las pandillas, iba a decir mara, pero aquí no usamos esa palabra. Las maras o pandillas, porque nos identificamos con algo y vamos a ese grupo. No es diferente aquí en la iglesia, donde esa necesidad de ser parte se hace evidente, y la falta de aceptación o la buena aceptación marca el se queda o se va, marca el grupo crece o no crece. Eso es así. A veces a donde hay hasta mala doctrina, los grupos crecen. Si hay aceptación, si hay mala doctrina, ojalá que la cosa se enderece, por lo menos hay doctrina, pero aunque sea mala. Pero donde no hay nada, eso es un club. Aquí queremos tener buena doctrina. Y que si yo soy hijo de Dios y tú eres hijo de Dios, entonces somos, y así debemos de tratarnos, como hermanos. Somos hijos de Dios. El enemigo siempre nos empuja a buscar ganarnos el favor de Dios. Nos empuja a buscar enfriarnos con Dios, tener lo que Dios ofrece y lo que Dios puede darnos, por medio de portarnos bien, por medio de hacer algunas cosas buenas y también por medio de dejar de hacer algunas cosas malas. Eso es vivir en esclavitud. Esto se parece, pero como decimos en buen dominicano, cerquita no es pegado. Todo lo que le pertenece a Dios me ha sido dado. ¿En quién? En Cristo. Quiero leer esta listita aquí de un libro de Neil Anderson, donde habla de lo que es cierto en Cristo, es cierto en ti. Y todo creyente se identifica con Cristo en su muerte, según Romanos 6:3, Gálatas 2:20 y Colosenses 3:1 al 3. Todo creyente se identifica con Cristo en su sepultura, Romanos 6:4. Todo creyente se identifica con Cristo en su resurrección, Romanos 6:5, 8 y 11. Todo creyente se identifica con Cristo en su ascensión, Efesios dice que estamos sentados ¿dónde? Con Cristo en los lugares. Todo creyente se identifica con Cristo en su vida, Romanos 6, 10 y 11. Todo creyente se identifica con Cristo en su poder, Efesios 1, 19 y 20. Y todo creyente se identifica con Cristo o se ha identificado con Cristo en su herencia, Romanos 8, 16, 17 y Efesios 1, 11 y 12. Todo lo que pertenece a Dios me ha sido dado en Cristo. Su santidad, su justicia, su amor. Y podemos seguir la lista. Es llamarte la atención a dejar de vivir como esclavo siendo hijo. Esto no se trata de someterme a reglas, sino de acercarme en una relación de amor con Dios, entendiendo que la justicia que yo no tengo y que yo no puedo vivir por mi propio esfuerzo, Él la tiene y Él me la da. Que la santidad que yo no puedo vivir en mis propias fuerzas, Él la tiene y Él me la ha dado. Que el amor con el que yo no puedo amar a dice la palabra, que Él lo puso en mí por el Espíritu Santo que nos ha sido dado en Romanos capítulo 5. Él me lo da. Es en Él y es a través de Él. Y es después de un texto como ese y después de una argumentación como esta
No simplemente argumentación, no una argumentación con una enseñanza bíblica y con una verdad doctrinal de fondo para el apóstol Pablo. Esto es revelación de Dios en el momento. Nosotros hoy le llamamos doctrina, porque esto es parte de un paquete que estamos oyendo desde que estamos. Esto es algo nuevo que está viniendo a través del apóstol Pablo y que recibe de parte de Dios y sale a través de su pluma para la iglesia, para que la iglesia entienda que ya no tiene que vivir esclava. No esto, no aquello, haz aquello, haz lo otro, brinca aquí, salta allá. Esto se trata de que tenemos una relación con Él. Afirmemos nuestros pies sobre esta verdad que parece tan sencilla, tan simple, que somos ¿qué? Somos hijos de Dios. Colosenses dice, todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Entonces, esa es mi misión, invitarte a ver que eso es un pecado, igual que ese, que este, y que todos los que están ahí. Creerme que yo puedo, porque yo ya me la sé, porque yo me la aprendí, porque ya la profe me lo dijo en la escuela dominical. No, es por lo que Cristo hizo por mí. Y hoy yo no estoy sujeto a la esclavitud de la ley, sino que soy un hijo y toda la riqueza de Dios me ha sido otorgada. Te quiero invitar a que mires a Cristo y que hoy clames a Él, entendiendo que es a través de Él que podemos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Que Él puede poner esa santidad que tú anhelas, que Él vivifica nuestros corazones, que Él nos restaura, que Él nos levanta, que Él nos fortalece para vivir en victoria. Si deseas prepararte mejor en el conocimiento de la palabra, inscríbete gratis en la Escuela de Capacitación Teológica. Somos una escuela fundamentada en la palabra de Dios con más de 10 años capacitando a creyentes para el desarrollo ministerial en su iglesia local y la obra misionera. Nuestra oferta académica incluye métodos de estudio, vida cristiana, síntesis de Antiguo y Nuevo Testamento, homilética, evangelismo y discipulado, consejería bíblica, síntesis de doctrinas, entre otras materias. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 134, en la primera iglesia bíblica cristiana de San Pedro de Macorís. Escríbenos ahora a escuelacapacitacionteológica@gmail.com o llámanos a los teléfonos 829-328-1427 y 809-246-9418. Escuela de Capacitación Teológica, tu mejor oportunidad para investigar, obedecer y enseñar las Escrituras. Gracias por mantenerte en sintonía con El Lucero de la Mañana. Si deseas escuchar o leer el texto de este programa, escríbenos a ellucerodelamanana@gmail.com o llámanos al teléfono 829-286-9481. También puedes visitarnos en Facebook con el mismo nombre de nuestro programa. Dios te bendiga y si Él lo permite, nos vemos la próxima semana.